4 años en el poder cumplió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y lo celebró marchando junto a sus seguidores y defendiendo tanto su gestión de gobierno como su propuesta de reforma electoral. El Consejo Electoral Nacional de Cuba extendió el horario para votar en las elecciones municipales en medio de la alta abstención. A las 2 de la tarde hora local, la participación era casi un 20% menos que la que había para la misma hora en los comicios locales de 2017. Y el partido más esperado de la jornada de hoy en el Mundial quedó en empate, pues tanto España como Alemania metieron un gol cada uno, mientras que Canadá quedó eliminado tras perder ante Croacia 4-0. Tenemos reporte desde Doha. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Comenzamos en México. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió 4 años en el poder. Para celebrarlo, organizó una marcha en el centro de la capital, Ciudad de México. Esto de cara a las elecciones generales de 2024 y en un momento en el que el Congreso debate la polémica reforma electoral impulsada por el mandatario. Los detalles con Gabriel Colchán. Una salida entre sus seguidores para celebrar su 4º año en el poder. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estuvo este domingo en las calles de la Ciudad de México. La manifestación, organizada por el presidente mismo, reunió a miles de personas en el centro de la ciudad. Cuando menos, hasta en los momentos más difíciles de la pandemia, hemos garantizado que a la gente no le falte lo básico. No ha habido hambre. Y por eso se ha mantenido la paz y ha permanecido encendida la llama de la esperanza. Según varias encuestas, el presidente tiene una tasa de popularidad alta, con un 60% de aprobación. Sabemos que no ha sido muy fácil, falta muchos por hacer, pero estamos muy contentos de que el presidente ha cumplido con la mayoría de sus compromisos. La marcha se dio solo unos días después de otra movilización en la cual participaron miles de opositores para protestar contra la polémica propuesta de reforma electoral. En abril, el presidente presentó un proyecto de reforma del Instituto Nacional Electoral, el órgano autónomo que organiza las elecciones en México. La reforma, que requiere el apoyo de al menos 2/3 del Parlamento, podría eliminar varias instituciones importantes y concentrar la organización de las elecciones en manos del partido gobernante. La oposición denuncia un riesgo para la democracia y algunos incluso acusan al presidente de querer mantenerse en el poder, aunque López Obrador prometió que no se presentará a su reelección. México celebrará elecciones generales en 2024. Según la Constitución, el presidente puede ejercer un solo mandato. Más de 8 millones de cubanos estaban llamados a participar en las elecciones municipales hoy para elegir a más de 12.000 delegados. La votación se dio en medio de una fuerte abstención convocada por los opositores del gobierno de Miguel Díaz-Canel. El llamado parece que fue escuchado, pues a las 2 de la tarde solo había participado el 53% del padrón electoral. Esto es un 19% menos que la participación de 2017. La autoridad electoral cubana respondió extendiendo el horario de votación hasta las 7 de la noche, hora local. Veamos. En Cuba también votan. Este domingo, en concreto para sus elecciones municipales, el presidente Miguel Díaz-Canel reivindicó la celebración de los comicios. El proceso electoral ratifica que Cuba mantiene la estabilidad política, mantiene su estabilidad social, independientemente primero del recrudecimiento de la batalla económica, la batalla de asfixia económica que nos están tratando de implantar para que la población, por el descontento, por la desesperanza, por lo agobio de todas las carencias, vaya al anhelado estallido social que tiene el gobierno imperial, que es aplicar la lógica imperialista. En estas elecciones se escogen los delegados, que conforman las asambleas municipales del Poder Popular. No pueden hacer campaña y las nominaciones son en reuniones vecinales, donde se tienen en cuenta méritos personales y no posiciones políticas, por lo que no tienen que pertenecer al Partido Comunista. Entre sus funciones, la gestión directa de problemas y quejas en las comunidades, además de proponer el 50% de los candidatos a las asambleas provinciales y al Parlamento, elección legislativa que tendrá lugar en 2023. Es importante, muy importante, porque así se representa el pueblo en la asamblea.
La oposición, sin embargo, había pedido a la ciudadanía la abstención. Denuncian que se les ha impedido en gran medida participar en unas elecciones marcadas por la grave crisis económica que vive Cuba. Y en medio de su crisis económica, Cuba recibió un alivio, pues China acordó reestructurar la deuda que tiene el país latinoamericano y proporcionar nuevos créditos comerciales y de inversión. El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, agregó que el gigante asiático además donó $100 millones para ayudar al país a hacer frente a la escasez de productos básicos y a la crisis energética. Y mientras China tiene ese papel en las relaciones con Cuba, internamente enfrenta manifestaciones que no había visto en años. Por segunda noche consecutiva, miles de personas salieron a las calles de ciudades principales como Beijing y Shanghái para mostrar su descontento con las restricciones por la política de cero COVID. Las protestas llegan cuando China lleva 4 días rompiendo sus propios récords de nuevos contagios. Es Shanghái y los manifestantes gritan contra los confinamientos y contra el presidente Xi Jinping. La policía responde con detenciones y lo que empezó el sábado como una vigilia por los muertos en un incendio en un edificio en la región de Xinjiang se convirtió en protestas contra las estrictas restricciones por COVID-19. Es una locura. Creo que primero es por Xi Jinping, el presidente. Debemos terminar con su dictadura porque a él solo le importa el mismo. Es por eso que mucha gente murió, por él. Pero ahora es una buena noticia que muchas personas se den cuenta que es un presidente ilegal. En el incendio murieron 10 personas. Se presume que no pudieron abandonar el edificio por las restricciones por COVID-19. Esto en una región de mayoría uigur, es decir, musulmana, contra la que hay denuncia de vulneración de los derechos humanos. Familiares denuncian que la asistencia llegó demasiado tarde. Los uigures siempre están siendo perseguidos por el gobierno chino de una forma u otra, y odio eso. Las protestas se van expandiendo por todo el país, un fenómeno poco común en China. Esto es Beijing, en la prestigiosa Universidad Tsinghua. Los estudiantes cantaron proclamas por un Estado de Derecho democrático y por la libertad de expresión. Son las consecuencias del hartazgo después de casi 3 años de confinamientos en China por el COVID-19, que coincide con los días en los que el país está registrando el mayor número de casos desde el inicio de la pandemia. Ahora hagamos un breve repaso de algunos desastres naturales que han ocurrido en el mundo. Y comenzamos en Libia porque las fuertes lluvias de este domingo en la capital, Trípoli, hicieron que varias de las vías principales se inundaran, por lo que la Oficina de Asuntos de Tráfico pidió a los conductores que tomaran precauciones. Por su parte, el Centro Meteorológico Nacional estima que habrá tormentas eléctricas en el norte del país. 14 personas murieron en la capital de Camerún, Yaoundé, mientras estaban en un funeral. Los asistentes estaban en una cancha de fútbol cuando un pedazo de tierra de 20 metros de altura se desprendió y les cayó encima. Y en la isla italiana de Ischia subieron a 7 los muertos por los torrenciales. 5 personas siguen desaparecidas y los buzos continúan buscando en las aguas al frente de la costa. El deslizamiento de tierra se produjo el sábado desde la montaña más alta de la isla, en la ciudad de Casimichiola Terme. Y antes de terminar, vamos hasta Doha, donde nuestro enviado especial Juan Pupiales nos envió un resumen de los partidos más importantes de la jornada. Buen partido que vivimos aquí en el Estadio Al Bayt entre España y Alemania, empate a 1 entre dos selecciones que llegaron con caras muy distintas. España que venía de golear 7-0 a Costa Rica, mientras que los germanos venían de caer contra Japón. Con los germanos hubo 2 cambios, no estuvo Havertz, el delantero, ni tampoco el defensa Schlotterberg. En su lugar ingresaron Kehrer y Leon Goretzka. De la mano sobre todo de Leon Goretzka, jugador del Bayern de Múnich, la selección germana presionó muchísimo y molestó mucho la salida de España desde atrás. España no pudo dominar el balón a su antojo como hizo contra Costa Rica. Sin embargo, el equipo dirigido por Luis Enrique supo mantener su identidad y así llegó ese primer gol al minuto 60. Lo hizo Álvaro Morata, quien volvió a salir desde el banquillo y volvió a marcar. Sin embargo, Alemania hizo cambios, dio entrada por fin al Leroy Sané, que tuvo sus primeros minutos en esta Copa Mundo. De la mano de ese refresco llegó el tanto de la igualdad. Sobre el minuto 83 lo hizo Niklas Füllkrug, el delantero del Werder Bremen, que amplía las opciones de su selección de cara a la última
última jornada. Previamente, Costa Rica había dado la campanada de la jornada al imponerse a Japón con 1-0. Así las cosas, España termina esta segunda fecha como líder de grupo. Los españoles que necesitan un empate contra Japón para avanzar, para asegurar ese pase a octavos de final, mientras que Costa Rica depende de ella misma contra Alemania para seguir soñando en este Mundial de Qatar 2022. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.